Los primeros pobladores de Bogotá fueron los muiscas, pertenecientes a la familia lingüística chibcha. A la llegada de los conquistadores, se calcula que había medio millón de indígenas en este grupo. Ocupaban las tierras altas y las faldas templadas entre el macizo de Sumapaz en el suroeste y el Nevado del Cucuy en el noreste, una extensión de unos 25.000 kilómetros cuadrados, que abarcan la altiplanicie de Bogotá, parte actual del departamento de Boyacá y una pequeña región de Santander. Fundación de Bogotá. Con la consigna de los conquistadores de fundar y poblar, Quesada resolvió crear un asentamiento urbano, donde pudieran vivir en forma ordenada, bajo un gobierno estable. Hacia el oriente, al pie de los cerros, hallaron un poblado de indios llamado Teusaquillo, cerca de los residentes de los cerros del Zipa, provisto de agua, leña, tierra para sembrar y regular los vientos para los cerros de Monserrate y Guadalupe. El aporte más importante de esta época al conocimiento científico de la naturaleza americana está constituido por la expedición botánica, cuyo objetivo fue el estudio de la flora nativa. Inició por orden del arzobispo Virrey Caballero y Góngora, bajo la dirección de José Celestino Mutis, y con el aporte de científicos como Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano y Francisco Antonio Sea. Tuvo su sede en Mariquita y en 1791 se trasladó a Santa Fe, donde perduró hasta 1816. Religión. Después de haber dominado a los indígenas a través de la guerra, comenzó la conquista de las conciencias por la religión, con ayuda de los órdenes religiosos, que se establecieron desde el siglo XVI en todo el territorio de la actual Colombia. Se construyeron iglesias, conventos a cargo de las comunidades franciscanas, dominicanas, agustina y más tarde en 1604 de los jesuitas, los capuchinos y monjas clásicas, dominicanas y carmelitas descalzas. Estas comunidades marcaron el espíritu y las costumbres de los santafereños. Después ejercieron un dominio ideológico, político, cultural que apenas se vio un tanto mehugado cuando en 1767 Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de las colonias de España en América. La época del territorio y la independencia. En 1815 arribó a las costas de Nueva Granada la expedición pacificadora al mando de Pablo Morillo, que intentaba reconquistar la colonia sublevada. Se inició entonces una época de representación que prolongó hasta 1819 la Nueva Granada. Vivió el periodo de la Guerra de Independencia que costó la vida a insignes de personas, culminando con el triunfado de la campaña liberadora dirigida por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en las vallas del pantano de Vargas y de Boyacá en 1819, que señalaron la independencia. Diseño urbanístico. El trazado urbano se diseñó en forma de cuadrícula y desde entonces se implantó la medida de 100 metros por cada lienzo de cuadra. Las calles atravesaron occidente-oriente, tuvieron 7 metros de ancho y las actuales carreras 10 metros. En 1553 se trasladó la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar, al sitio que ocupa actualmente, y se inicia la construcción de la primera catedral en el costado oriental. Aunque Bogotá careció de un flujo importante de inmigrantes extranjeros, según los censos llevados a cabo durante el siglo XIX, la población tuvo un crecimiento bastante regular. En 1832 tenía 36.465 habitantes, en 1881 84.723 habitantes y hacia finales del siglo casi 100.000. El crecimiento de la población a partir de 1850 se debió en parte a las reformas del medio siglo que ampliaron las fuentes de trabajo. Bogotá ofrecía la posibilidad de trabajar en el comercio o desempeñar funciones de diversa índole. Este aumento produjo una ampliación física de la ciudad que se expandió hacia el norte y creó nuevos barrios hasta el caserío de Chapinero, a 5 kilómetros del centro de la ciudad. La vida cultural en la ciudad. Bogotá era una ciudad aislada por las vías de comunicación que eran muy precarias. Tan solo a fines del siglo ese aislamiento fue cediendo, gracias al ferrocarril y a algunas carreteras que le pusieron en contacto con el río Magdalena y a través de este con la costa caribe.
En la década de los 60, escritores de diversas tendencias se agruparon alrededor de la revista Mosaico, fundada y dirigida por José María Vergara y Vergara, y conformaron uno de los primeros intentos de historiar la literatura colombiana y de consolidar la identidad cultural del país. La vida cultural de la ciudad se concentraba en las tertulias literarias que durante el siglo XIX le permitieron a los bogotanos asistir a presentaciones musicales y de obras dramáticas. En el Teatro Maldonado se llevaba a cabo presentaciones de teatro y de ópera, y ya a finales del siglo XIX, Bogotá contaba con dos teatros importantes: el Teatro Cristóbal Colón, inaugurado en 1892, y el Teatro Municipal, inaugurado en 1895, que ofrecía zarzuelas y revistas musicales. Durante el siglo XIX se conservaban las tradiciones y costumbres de la época colonial, combinadas con algunas influencias europeas. En las reuniones se impusieron el chocolate con colocaciones y dulces elaborados en las casas que se servían las noches, y el ajiaco se convirtió en el plato típico. En las veladas nocturnas se tocaban el piano las piezas musicales y compositores locales, y en las reuniones más numerosas se bailaba el pasillo, una forma de vals rápido llamado así por los pasos cortos que se daban al ejecutar la danza. El ferrocarril. El proyecto del ferrocarril del norte que uniría Bogotá con el río Carrare, afluente del Magdalena, se remontaba a la época del radicalismo, pero solo comenzó a tomar forma con el primero de los tramos, que fue el ferrocarril de Girardot, contratado por el gobierno con Francisco Javier Cisneros en 1881 y cuyo primer trayecto unió al puerto sobre el Magdalena con Tocaiba. En 1898 la vía llegó a Anapoima y en 1908 se unió con Facatativá. A partir de ese momento, los bogotanos pudieron trasladarse por vía férrea hasta el río Magdalena. El trayecto Bogotá-Chapinero, Puente del Común, se inauguró en 1894. La sabana de Bogotá contaba con 100 kilómetros de vías férreas. El teléfono. La primera línea telefónica que hubo en Bogotá unió a partir del 21 de septiembre de 1881 al Palacio Nacional con las oficinas de correos y telégrafos de la ciudad. Y el 14 de agosto de 1884, el municipio de Bogotá concedió al ciudadano cubano José Raimundo Martínez el privilegio de establecer el servicio telefónico público en la ciudad. En diciembre del mismo año se instaló el primer aparato en la oficina de los señores González Benito Hermanos, conectado con otros en Chapinero. Siglo XX. La República Liberal. En 1938 se celebró el cuarto centenario de la fundación de Bogotá, cuya población era de ya 333.312 habitantes. Esta celebración produjo un buen número de obras de infraestructura, nuevas construcciones y fuentes de trabajo. Dividido el Partido Liberal, en 1946 subió al nuevo poder el candidato conservador y en 1948, a raíz de la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, el centro de Bogotá fue prácticamente destruido y se redució a la violencia. A partir de esta fecha, la ciudad tuvo una serie de cambios fundamentales en su aspecto urbanístico, arquitectónico y poblacional. Durante estos años se aceleró la transformación de la vida cultural bogotana, en parte gracias a los nuevos medios de comunicación. Se multiplicaron los periódicos, las revistas nacionales y extranjeras, el cine, la radio, las comunicaciones telegráfica y telefónica, y el transporte aéreo comunicó a Bogotá con el resto del mundo. Las oleadas de campesinos y dueños de fincas que huían de la violencia y de quienes llegaban a Bogotá en busca de trabajo y de mejores oportunidades triplicó la población, que pasó de 700.000 en 1951 a 1.600.000 en 1964 y a 2.500.000 habitantes en 1973. Durante los años de la dictadura del general Rojas Pinilla, se inició la televisión en Colombia y se llevaron a cabo obras como el Aeropuerto El Dorado, que reemplazó el viejo aeropuerto de techo. La economía de la ciudad ha tenido gran desarrollo y diversificación. La producción industrial es inmensa, lo que ha hecho necesaria la creación de importantes zonas industriales especializadas. La producción artesanal se ha convertido en una de las expresiones ornamentales y utilitarias más apreciadas y en una fuente de ingresos para empresas familiares. La sabana de Bogotá se ha convertido en un centro productor de flores que se exportan a muchos países, generan divisas y son una fuente de trabajo que absorbe una cantidad inmensa de mano de obra. La economía informal y la microempresa dan ocupación a un amplio sector de la población en diversas actividades. A partir de 1950, en Bogotá se inició un profundo desarrollo en la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura y la educación. En la actualidad, las universidades ofrecen estudios y especializaciones en las diversas carreras artísticas. Las facultades de filosofía, literatura, historia, humanidades y ciencias sociales
En los niveles de pregrado, maestría y doctorado están formando profesores, investigadores, científicos, escritores, músicos y cineastas reconocidos internacionalmente.